Hola, muy buen día a todos. Espero se encuentren muy bien. Nuevamente me presento. Soy Marco Reyes, estudiante de la carrera Ciencias de la Comunicación y el día de hoy me encuentro en una entrevista muy importante, ya que el día de hoy como invitada en esta parte de trabajo que estoy realizando, pues está mi madre. Eh, Así que, ¿podrías presentarte, madre, por Claro favor? que sí, muy buenos días. Soy Laura Morales Aguilar para servirles. Soy mamá de Marco Antonio y aquí estamos, pues para poder aportar algo. Muchas gracias, ma. Bueno, como primera pregunta es, ¿cuál, sabes por qué motivo te pusieron tus padres tu nombre, Laura? No, no, alguna vez le pregunté a mi mamá por qué me habían puesto Laura y solo me dijo que porque le había gustado a mi papá ese nombre y por eso es que me puso Laura, pero realmente por un motivo específico no. Ok, sí. Es que resulta que muchas veces sí ponen el nombre porque por algún familiar o por alguna, anécdota de ellos, pero en este caso no fue así. Ok, entonces, pues, sí. Como dato curioso aquí en la entrevista, pues, son 10 hermanos, ¿no? Sí, Son 10. somos 7 mujeres y 3 hombres. Bueno, entonces me parece que todos solamente tienen un nombre, ¿no? A excepción de Este, una tía, que 2, dos. Mm. Angélica María, Ana María, pero de ahí, bueno, realmente esos como que suenan a uno solo, ¿no? Pero sí, la gran mayoría solo tenemos un nombre. No, yo creo que no se complicaron mucho mis padres para ponernos los nombres, porque los hombres también solo tienen un nombre. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, ahora que lo pienso, sí, mis tíos nada más tienen igual un nombre. Pero bueno, eh, ¿y a qué se dedicaban tus papás? ¿Qué se encontraban haciendo ellos en ese transcurso de la vida en la cual pues ustedes se podría decir que hablando específicamente en su adolescencia? mira, yo te voy a comentar algo que recuerdo, algo que me vino ahorita a la mente que me estabas platicando. Creo que cuando yo empecé a tener uso de razón, así le llamamos o le llamábamos, cuando empecé a tener más conciencia acerca de la vida, de lo que cada día pasaba. Yo creo que tenía como 4 o 5 años, y en ese tiempo mi mamá se dedicaba al hogar. Ella estaba ahí con nosotros y mi padre trabajaba en la albañilería. Vivíamos en un lugar donde, pues, no era un lugar tranquilo, y, y estaba creciendo en ese momento, estaba apenas urbanizándose, y en ese tiempo él se dedicaba a ello, a la albañilería, era lo que él hacía cuando éramos pequeños, porque casi desde ahí hasta, ¿qué te voy a decir? Como a los 10 años, más o menos, él decidió irse, no, creo que sí, por primera vez, a buscar, mejores opciones de vida, y esto en ese tiempo, casi toda la gente pensaba que lo mejor era irse a Estados Unidos. Entonces, a él le llegó esa comezón de también quererse ir a Estados Unidos. Y en ese tiempo él hizo planes y sí, de entrada, pues, no se fue meramente a Estados Unidos, pero sí estuvo en el norte de México. Creo que se dedicó a la siembra, se dedicó mucho al cultivo de productos, del campo, y después ya, más adelante, logró irse a Estados Unidos y sí se dedicó ahí al campo, a recolectar las frutas, sobre todo frutas. Eso fue lo que él hizo cuando se fue a Estados Unidos.
Y la verdad es que mi mamá cuando él se fue, como si hubo un espacio de tiempo en el cual, en lo que él se acomodaba, en lo que él llegaba a un lugar, ella se dedicó a trabajar y ella en ese tiempo empezó a dedicarse a trabajar en casa, porque eso trabajó en su juventud y pues como que era para ella más fácil. Además era como una manera, este, más inmediata de obtener dinero, porque, bueno, dado que éramos muchos, sí había mucho la necesidad de trabajar y de obtener luego, luego el dinero, entonces ella se dedicó a ello, a trabajar en casa. Fíjate que sí me parece muy interesante toda esa situación que vi- viviste en cuanto a que mi abuelo se fue para otro lado y pues hasta cierto punto mi abuelita se quedó, no sé si decir que sola, pero se podría tal vez en algunas ocasiones interpretar así, ¿no? Porque pues imagínate estar conviviendo con una persona por una gran parte de tu vida y de repente se va, como que sí entras, como que en esa soledad, ¿no? Entonces, en esta cuestión en la que mi abuelita se encontraba trabajando, eh, me imagino que ustedes trataban de apoyarla, ¿no? Tanto tu mamá como su hija y todas las demás tías, ¿no? Mis tías. Sí, sí, principalmente las mayores. Ellas, eran las que se dedicaban más a apoyar a mi mamá, porque nosotras, pues, estábamos muy chicas, pues, éramos unas adolescentes. Nuestra ocupación fue más por la escuela, como que esa era nuestra dedicación y aportar en las labores de la casa. Cada quien tenía un trabajo específico o pues, algo que teníamos que hacer cada quien. Yo me acuerdo que cuando era eso, yo casi siempre lo mi trabajo era lavar trastes. De otras se dedicaba a la ropa, a hacer la comida, pues, como éramos muchas y de entrada, pues, a mí me anteceden 3, sí, 3 de tus tías, están antes que yo. Entonces, pues, ya tenían como más edad y sí eran las que ayudaban mucho a mi mamá, porque sí, realmente, sí sucedió así. Ella se quedó sola. Y de verdad que ahora pensándolo así, pues siempre, pues no es algo sencillo de entender, pero sí fue muy difícil, porque no es solo el hecho de decir: "Ay, se quedó sola". Se quedó con el paquete sola, porque no solamente éramos uno o 2 que yo con 2 a veces me cuesta trabajo. Híjole, yo creo que para ella el pensar en que éramos muchos más, éramos 10. Sí, debió ser bien, bien complicado. Sin embargo, ella, pues sí, tuvo esa fortaleza y esa valentía de ponerse a trabajar en ese tiempo. Bueno, desde ese tiempo. Entonces, y pues no solo eso, sino también atender, no descuidar la parte de sus hijos, aunque no fue como pues todos hubiéramos querido, porque sí hubo una ausencia. Ya había ausencia de papá porque estaba lejos y ausencia de mamá porque debió trabajar. Entonces, este, ¿sabes? Sí recuerdo que ella se esforzaba mucho para tratar de cubrir esas partes que también necesitábamos, porque yo recuerdo que siempre se esforzaba mucho por cocinarnos a todos, cuando tenía ese tiempo que no tenía que ir a trabajar porque tenía que proveer, de hecho. Entonces sí, sí es cierto, sí, sí se quedó sola y pues sí tuvimos que de alguna manera aportar, pero fue bueno, porque ahora veo que todos aprendimos algo y más, pues a enfrentar los retos, eso es lo que yo veo ahora, que cada una de nosotras aprendimos a enfrentar muchas cosas. ¿Por qué? Porque tuvimos un ejemplo de una mujer que lo hizo así. Sí,
Y fíjate que también comentas algo muy importante, en lo cual todas aprendieron algo. eh, cada una a su manera, yo lo he visto en estos años, que también eh, pues yo he crecido, he ido comprendiendo ciertas cosas en las cuales veo que mis tías, a pesar de ciertas circunstancias que pudieron haber vivido en esos tiempos que tú mencionas, salieron adelante Ujú, y les está yendo bien en la actualidad, ¿no? Y otra cosa que se me hacía muy curiosa y una vez tú me comentabas es que precisamente mi abuelo una vez los llevó al campo, ¿no? ujú. Ya estando aquí en México. La verdad yo no desconozco esa situación y una vez que yo quería preguntarte cómo fue esa parte. Esa experiencia, Sí, pues, fue algo muy fue bonito, porque todavía en ese tiempo él vivía con nosotros, vivía con mi mamá y, pues, estábamos todavía chiquillos, estábamos muy chiquillos cuando me parece que fue cuando su mamá murió, que nosotros nos trasladamos a Guerrero, porque él es de Guerrero. Entonces, en ese tiempo, después de que estuvimos mucho tiempo ahí, bueno, mucho, porque cuando uno está pequeño, se le hace el tiempo como más largo. Entonces, yo sentí como que en ese tiempo fue largo que estuvimos ahí. Entonces, después de que su mamá partió, nosotros nos quedamos un tiempo. De hecho, este, él empezó como a preparar la tierra. Yo no sé, fíjate que ahora que también lo comprendo, trato de ver algo, como que él sintió esa responsabilidad que le tocaba como hijo, a su vez, allá en casa de sus padres, de no dejar de no dejar que la tierra siguiera produciendo. Él como que tomó esa responsabilidad de querer seguir adelante con las tierras de sus padres, porque tenían, tierras de siembra allá en Guerrero. Entonces, me acuerdo que en ese tiempo nos llegó a llevar a arreglar la tierra, y a nosotras como mujeres nos pone a quitar las piedras, a quitar la hierba, nos enseñó cómo sembrar. Fue un tiempo fue un tiempo bonito, divertido para nosotras. De pronto sí era pesado, ¿por qué? Porque, pues, uno no está acostumbrado. Nosotros vivíamos, no, a lo mejor no digamos que en la ciudad, porque cuando acá en la Ciudad de México, el lugar donde vivimos, pues, empezaba a urbanizarse, como te dije al principio. Era totalmente diferente que en el campo. Entonces, a veces sí nos da, bueno, yo me acuerdo que me daba miedo que alzábamos las piedras en ese tiempo que estuvimos allá en Guerrero, y salían unas lagartijas bien chistosas, o a veces salían ahora sí que en el campo. Entonces, yo me acuerdo que los veíamos, híjole, aventábamos la piedra y nos echábamos a correr porque salían ranas, salían sapos, de todo. Inclusive, me acuerdo que en ese tiempo nos picaron, agarrábamos unas flores, había unas, te decía que había unas flores, pues uno está chamaca y me acuerdo que veíamos esas flores y las agarrábamos porque estaban muy bonitas. Pero, ya cuando teníamos un buen ramito juntado, se acercan nuestros primos que vivían allá y nos dicen: "No, tiren eso, ¿por qué? No, tiene unos animalitos, no, 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 no". No, sí, nos dijeron demasiado tarde. Esos animalitos que traen las flores están tan diminutos, ¿no los ves? Pero se encajan en la piel y te hacen unos granos y te provocan una comezón. Ay, no. Se llaman calzaguates y es horrible, horrible. De verdad que tardamos un buen ratito de recuperarnos, porque en lo que estos animalitos dejan de hacer eso, porque se mueren. Pero mientras se mueren, ya te hicieron una ámpula y esa ámpula te causa una comezón bárbara.
Entonces, pues esa fue otra de las cosas que pasamos en el campo. Eh, pues convives como más de cerca con los animalitos, las vacas, los toros. Luego, yo me acuerdo que para mí me daban mucho miedo los toros. Había unos que les llamaban toros cebú, que tenían como una joroba y se veían bien impresionantes. A mí me daban mucho miedo. También llegamos a ir, alguna vez ahí estuvimos en el campo, pero mi papá nos llevó al bosque y fue a cortar leña. Pero nosotros nos quedamos jugando entre los árboles y fue algo muy chistoso, porque de pronto mi papá y mi mamá nos dejaron. Iba yo y otros 3 de mis hermanos, los más pequeños, y nos dejaron, nos dijeron: "Ahorita venimos, espérenos aquí". Y como estábamos bien contentas, cortando, ay, ¿cómo se llaman estos? Unas frutillas amarillas, pero no recuerdo cómo se llaman ahorita. Este, había así de árboles y todas esas frutillas amarillas son deliciosas. Este, Se fermentan y saben un poco raro, pero son dulces. En cada árbol que nos subíamos o que jalábamos, teníamos que hacerlo con cuidado porque había panales de avispas. Entonces tenías que tener mucho cuidado porque si jalabas un panal, entonces, pues eso fue divertido para nosotros, el poder jalar los nanches, se llaman nanches, poder jalarlos y comerlos y anduvimos ahí, bien divertidos. Pero llegó un momento en el que yo sentí que ya había pasado el tiempo y que mis papás no llegaban. Y me empecé a asustar y me empezó a dar miedo y híjole, creo que ya nos abandonaron. No, pues les metí miedo a mis hermanos. Y y como vi que no llegaban, que los agarro y que les digo, vámonos y que me los llevo. No sé cómo llegué hasta abajo, porque estaba como el cerro y abajo estaban los campos de la siembra. Ahí en los campos de lejos vimos a un tío y ya le empezamos a gritar y vengan y ya bajamos. Y ya después bajaron mis papás, pero sí estaban enojados porque ellos nos estaban buscando arriba y nosotros ya estábamos abajo. Fue, creo que una buena travesura la que les hicimos porque no los esperamos y a lo mejor ni siquiera había pasado tanto tiempo. Pero como uno está chamaco y de pronto reacciona y La dice: adrenalina. "¿Dónde están?". No, pues sí empezó a entrarme el miedo a mí, se los pegué y ahí vamos corriendo. Entonces, pues ahí estábamos. Fue muy divertido ese tiempo, fue una experiencia bonita para nosotros, aunque dentro de todo ello, te digo, ahora entiendo que también él estaba pasando por una situación complicada, porque acababa de perder a su mamá y pues sentía la responsabilidad como hijo de pues de seguir adelante con todo lo que habían dejado sus padres como compromiso. Ujú. Pero sí, así fue también. Y eso fue cuando estábamos chiquillas. Todavía no se iba él. Todavía no, no le había entrado la comezón de irse a Estados Unidos. Ujú. Sí, y ahora que otra vez vuelves a mencionar esa cuestión de que se fue a Estados Unidos, eh, me acuerdo que tuvo una situación un poco fuerte allá, que fue cuando se regresó aquí, de Sí. las últimas veces. Ya Ujú, pues, ya estaba la familia más grande ujú. y me parece que la estaba cuidando mi tía Mari. Sí, sí tuvo un Eh, accidente, pero ya él ya había pasado mucho tiempo en Estados Unidos, porque de hecho, hubo mucho tiempo en el cual no tuvimos comunicación con él, mi mamá no sabía nada de él, en lo que te cuento de lo que crecimos, y llegó un punto en el que, pues, nos empezamos a casar, nos empezamos a ir de casa, cada quien pues, con su respectiva familia, empezamos a formar nuestra familia, y, y esto fue hace como 12 años, cuando él tuvo un accidente muy fuerte, al grado que él iba con otras personas en una camioneta y fue tan fuerte el impacto que una de las personas murió.
Pero ¿a qué me refiero que fue tan fuerte? Que él estuvo a un lado de la persona mucho tiempo inconsciente. Cuando él reacciona nos platica que no había nadie, no había quien los ayudara. Eh, Fue un lugar en donde no era muy fácil que pudieran darse cuenta que habían tenido un accidente, ya había pasado el tiempo y ellos estaban tirados. Entonces dice que él recuerda que comenzó a pedirle al Creador que lo perdonara, que lo ayudara y que le diera la oportunidad de volver a ver a sus hijos. Le empezó a decir que si le daba vida, que iba a regresar a su país y iba a volver y si él le permitía ver a sus hijos, y pues hablar con su familia, con quién fue su esposa, porque pues realmente ya habían pasado muchos años. En ese inter sí llegó a venir, pero hoy vino como 2 veces y se volvía a ir. Solo venía así como por compromiso, así como porque, pues para que me vean, como que en ese tiempo él estaba más interesado en su familia, en la familia de Guerrero. Entonces, ya de sus hijos como que solo iba como de visita, como, pues bueno, ya vine ya y se iba. Pero te digo que cuando tuvo ese accidente, él nos comentó que él sintió eso, porque bueno, sí regresó acá a México, sí nos vio a todos, sin embargo, pues ya la mayoría había hecho su vida y las cosas ya no fueron como él hubiese querido. Sí, pues vemos que ya no solamente sus hijas habían crecido, ¿no? Sino ya tenían hijos y hasta esos mismos hijos ya habían crecido y tenían, este, pues en ese, son sus nietos, ¿no? Nietos, Nietos, ujú. sí. Y así Sí, como la de, mayoría ya tenían familia. sí, Sí, ya, no había uno, pues solamente el único que podríamos decir que no tenían así como una familia en claro era Francisco y Andrés, el mayor y el más chico. Ellos no tenían todavía así como que una familia, pero de ahí en fuera, pues de los 10 8 ya teníamos hijos, ya teníamos pues un esposo, una esposa. Digo, en este caso el que ya tenía esposa era Daniel, era el único que tenía su esposa. Y qué mm, bueno que tiene todavía su esposa. Y y sí, pues ya fue muy diferente. Ya vino él y encontró totalmente el panorama diferente. Porque yo creo que las veces cuando él vino anteriores a la última vez que fue la definitiva, este, yo creo que si él hubiera planeado y si él hubiera tenido esa conciencia que tuvo hace 12 años o 11 años que regresó, yo creo que yo quiero pensar que podría haber resarcido muchas cosas que sucedieron y que fueron causa del abandono de él. Pero bueno, pues yo entiendo que también todo sucede por algo. Todo tiene una razón de ser, entonces, pues tú algo me decías hace rato y es así. Pues la mayoría de nosotras pues hemos tratado de salir adelante. Em, el creador nos ha permitido pues avanzar, avanzar, si lo puedo decir en esas palabras, nos ha permitido pues cambiar eh, nuestras circunstancias, porque sí pudieron haber sido diferentes. Eso estoy consciente que pudieron ser diferentes. Sin embargo, este, son son buenas hoy en día. creo que hay muchas cuestiones que podríamos preguntar y dudas y más dudas, pero
ahorita lo más que quiero es tratar de ser breve y no caer en esa situación en la cual eh, tú puedas sentir esa nostalgia del pasado. Mm. Y bueno, ya para finalizar y no eh, pasarnos más de su tiempo o de tu tiempo más, eh, quería preguntarte, de acuerdo a todas esas situaciones, ¿cómo ves a ti como persona formada de acuerdo a la mujer que eres hoy en día? ¿Qué me dejó todo eso? Sí, ¿Qué me dio como experiencia? Bueno, fueron experiencias de vida. Fueron, em, circunstancias que yo creo que fortalecieron lo que yo soy. Me fortalecieron como persona, me fortalecieron como mujer, me me ayudaron a meditar en mí misma y en lo que yo quería para mi futuro, en lo que yo quería para mi familia. Y la parte que me correspondía a mí hacer, la lo que yo hubiera anhelado. Hace poco reflexionaba y eso, pues, tiene poquitos días que reflexionaba en ello. Y bueno, ¿quién no puede decir que tiene necesidades bien básicas desde su niñez? Es más, desde su nacimiento, en su niñez, en su adolescencia. Y esas necesidades básicas se cubren en nosotros, en la identidad que nos dan nuestros padres. Esos valores, esos principios, las raíces que tenemos, todo eso se fortalece en la familia, que es bien, bien importante. Entonces, a falta de ello, tú te levantas, que es lo que yo veo en mí, y decides, decides hacer algo diferente. Decides pensar que tienes que esforzarte para lograr algo diferente. Primeramente está aquí en tu mente, porque yo me acuerdo que tenía muchos sueños de niña, muchos, muchos sueños. Y, y precisamente en este momento estoy recordando uno muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, cuando en ese momento empiezo a visualizar mi vida en el futuro, que era lo que yo quería, empecé a trabajar en ello, empecé a esforzarme. Aunque no encontraba, realmente el camino, porque uno no va a decir: "Ah, ya tengo ahí el camino y ahí está, y es por ahí", y yo supe inmediatamente que es por ahí. Bueno, en mi caso puedo decir que no fue así. Vas viendo y ahí donde vas entrando, ahí vas, poniendo tu mejor esfuerzo. Te decía que algo que aprendí de mi que apren muchas cosas aprendí de mi madre, y una de las más fuertes en mí es la valentía. La valentía para enfrentar la vida, la valentía para hacer algo, la valentía para no quedarte sentada. No te tienes que quedar sentada, Laura. Tienes que levantarte y hacer algo. Tienes que trabajar para lograr un objetivo. Entonces yo creo que eso fue lo que me hizo levantarme eh, en mi propia vida, en mi propia experiencia de todo lo vivido, para decir: voy a ir por algo diferente. Voy a hacer algo diferente, pero creo que aquí el trabajo es mío. No depende de los demás. Ahora lo entiendo más y mejor. En ese tiempo tampoco no lo entendía así, pero algo que sí tenía bien claro es que yo quería algo diferente. Eso sí,
No sé cómo lo podía conseguir, no sé cómo lo iba a hacer y cómo lo seguiré haciendo, porque mientras tenga vida creo que tengo un trabajo que hacer. Entonces, creo que eso fue lo que me dejó Marco, eso me dejó mi pasado, el poder levantarme y saber que tenemos una oportunidad cada día y que hace poco también lo decía, que a veces piensas que hay cosas que te están ahogando en la vida y a veces piensas que esas cosas te van a derribar y te van a tirar y sí te tumban. Pero algo que llegué a entender es que mientras estás respirando y todavía puedes ver y hablar, caminar, escuchar, pensar, todavía hay oportunidad porque hay vida. No lo entendí en ese momento, cuando a través de mis circunstancias he vivido esos lapsos en los cuales te caes, pero te levantas. Y no te levantas para regresarte, sino para seguir avanzando. Y eso es lo que yo he visto. Y eso es lo que creo que he ganado, de mi pasado. Ya no lo miro así con esa tristeza que a lo mejor hace unos años, unos 16 años sí lo miraba así. Ahora ya no. Ahora lo veo como una oportunidad de trascender. Ese pasado me llevó a vivir un presente para trascender y seguir avanzando, porque creo que todavía tengo un futuro. Pues muchas gracias por este espacio que me diste para poder contar esta pequeña, gran parte de tu historia y espero no sea la primera vez, porque hay todavía muchas cosas que contar, muchas buenas enseñanzas Así y, es, como dices tú, todavía hay una vida por delante. así es, así es. Mientras desde arriba nos lo permitan, aquí estamos. Y claro que sí, mi amor. Aquí estaré dispuesta para aportar algo. Y y si te es de ayuda, aquí estoy. Muchas gracias, Ma. Gracias a ti, mi amor. Hasta luego.